Genshin Impact. En el vídeo anterior habíamos acabado con las misiones principales. Creo recordar que es que hace varios días que no grabo. He estado jugando fuera de cámara, subiendo los talentos, las armas y todo eso. Y en concreto, pues ahora tenemos 3 misiones secundarias de mundo, por así decirlo, y una que desbloqueé, que es una legendaria, que es la misión legendaria de Jin, la maestra Jin. Entonces, en concreto estábamos en esta, que ya hemos roto la barrera azul esa, en la isla esta de Inazuma, pero los Fatui están involucrados. Así que hemos hablado con el que nos da la misión, que se llama Xavier, y nos dice que nos acerquemos a la fragua Mikage, que por cierto nos va a costar, porque nos va jodiendo el electro, ¿eh? Según avanzamos nos va jodiendo el electro. Así que bueno, vamos allá. Vamos a ver las misiones que nos da tiempo a hacer. ¿Y qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Ya sabéis, como os digo siempre, que si os está gustando os podéis parar un instante para dejarme likes, comentarios, suscribiros, darle a la campanita, compartir el vídeo, contactarme por las redes sociales si os apetece, todo eso. Acerquémonos a la fragua, pero ¿veis? Como podéis ver, el electro nos está incordiando todo el rato. Entonces vamos a ver si pudiéramos, por suerte, cogemos aquí otro de electro y por lo menos podemos ¿dónde está? ¿Dónde está la llave? Matar el. Uy, qué susto me he dado ahí. La fragua de Vulcano. Vamos a parar aquí. Es que nos está quitando vida el electro. Let's dance. You know, let's dance, let's dance. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Que no puedo subir por ningún lado o qué? Vamos, sube, hija. Bueno, pues sí, estamos listos. Por aquí vamos a llegar. Pero si llegamos, es que a este paso nos vamos a morir aquí. Vamos a cambiar de personaje porque si no... A ver, ¿dónde hay un electro que pueda yo pillar? Allí. Esta debe ser la fragua. Captura una imagen del dispositivo de almacenamiento. ¿Tengo la cámara puesta? No. Vale, informa a Xavier. Vamos corriendo a informar a Xavier, que está aquí. Madre mía. Cruzar por aquí es una locura, ¿eh? A ver, ¿qué quieres tú, pesado? Y bueno, pues es que digo, voy a grabar un poquillo las misioncillas estas, porque como ya no tenemos ninguna de las principales, pues digo, al menos grabamos algo. Tururú, Let the show begin.
Bueno, misión completada. Investigación. Habla con Xavier. Tiri, ti, ti, ti. Pues venga, vamos a hablar. Lo tenemos aquí. Vaya, hombre. Me imagino que lo de la energía tatarigami esa es el electro que nos va haciendo polvo. Bueno, pues la persona apurada nunca se llega a comer el tofu caliente, al contrario, ¿no? Si tienes prisa, te lo comerás aún caliente antes de que se enfríe. Bueno, sí, pero aparte de tus problemas con el tofu y tal, ¿por qué no me...? A ver... Sí, el problema es que si hay que luchar con los fatui... Balizas sensoras. Coloca las balizas. Pero están ahí en la zona, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a... Joder, estamos sin vida, tío. Pero sin vida... en absoluto. Voy a ir un momento a una estatua de los 7 a recargarme. Además, mira, desde esta estatua podemos ir a esta. Uy. Casi. Me queda uno para subirle a nivel 6. A ver si encuentro algún electro por ahí. Ti, 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 ti. A ver, entonces, teníamos uno aquí, cerquita. Aquí a... No, aquí abajo, a 99 metros. Let me try my blade. 48 metros. Ahí está. Bien, una. Otra a 126 metros. Ah. Subes o no subas, pero no te quedes aquí. What's one more? Bueno, pues sí. Double work. One strike will suffice. I'll protect us. Taste my blade. Qué pesados, tío. Los Fatui también, macho. Ah, mierda. Estamos aquí atascados. No podemos hacer nada.
Vale, hay que subir ahí. A ver si por lo menos conseguimos colocar dos. Y nos volvemos a la estatua. Antes de que nos... no te pares aquí a esto ahora. Morcito. Bueno, una maga. Go, Barbara, go! Go, Bárbara, go. Is everyone... Pero, no, mierda, he muerto. Joder. Bien. Hala, venga, vámonos a la estatua. Y bueno, novedades así que os pueda contar que haya hecho estos días sin que lo hayan grabado, pues tampoco he subido eso. Algunas armas, algunos talentos. Tengo 1400 y pico protogemas. Estoy casi para hacer otra tirada. Vale, venga, vamos. Hay un samurái ahí. Y es para allá, ¿no? ¿Por dónde hay que ir? Estoy viendo ya. Estoy viendo la lucecita. Ita. What's one more? Tum, 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 tum. One string will suffice. Uf, no me ha pinchado, yo que sé. Porque ha calculado mal. Vale, informa Xavier, muy bien. Xavier Arenas. Vale. Y yo sí, no te jode. Mission accomplished. ¿Se nos abre otra? ¿O no? No. Vale, o sea que por su parte eso estaría ya. Bueno, vamos a hacer... Mira, ¿veis? Esta es la que os dije. Ninguang. No sé por qué dije yo Jane, no. Es la misión legendaria de Ninguang. Entonces está esa, ¿vale? Y luego tenemos estas dos. El reclutamiento del regimiento de los 30 y la aventura requiere valor. Vamos a hacer esta. Descubres un lugar muy familiar en la ciudad de Sumeru. Pues a Sumeru. Y estoy haciendo también, bueno, las misiones estas de mundo. Esta, por ejemplo,
supongo que todas estas nos darán reputación para Sumeru en cuanto se abra la reputación, porque todavía no podemos hacer nada. No podemos entregar misiones y todo eso. Anda, pues ya está, misión completa. De todas formas, un segundo porque voy a cambiar. Que quiero yo cambiar una cosita. Esto de las misiones. No, las expediciones no, las misiones. Las diarias. You have already claimed today's reward. Please come back. ¿Dónde se cambia lo de las misiones diarias? Sé que se cambia en algún sitio, pero no me pregunté dónde. Aquí, en el este de aventureros. Es guía. Triqui, tri, triqui, 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 tri. Los encargos. Esto, Mondstadt. Ahora se pueden pedir también en Sumeru, supongo, ¿no? Claro. Pero yo lo que quiero hacerlos es... No, lo que quiero hacerlos es aleatoria. Vale, eso es lo que yo quería hacer. Bueno, pues otra misión completada. Hemos completado 2 misiones en el mismo vídeo. Vamos a hacer otra. A ver, vamos a hacer esta. Habla con Effendi. Por cierto, una cosa muy chula que he descubierto. Que, hombre, supongo que los que sois muy frikis, muy fans de Genshin Impact lo conocéis de sobra ya. Pero en mi canal no se ha visto nunca. Y os lo voy a enseñar. Y es que resulta que Mona tiene una forma de desplazarse muy peculiar. La vais a ver ahora. It is as the stars foretold. Sí, efectivamente, Mona. Mirad cómo se desplaza. ¡Upa! Es una crack, es una crack. Y yo diría que es incluso más rápido que si corres. Lo que pasa es que obviamente se va consumiendo energía, claro. Hola. No lo sabía, pero bueno. Ah, esta es la oficina local de la reputación. Muy bien. Muy bien, perfecto. A ver, nivel de reputación, 1 recompensas de reputación,
Claro, es que ya he cumplido 10 misiones. A lo tonto he cumplido ya 10 misiones. Que supongo que serán todas esas que hice de los Aranara y todo eso. Recoger nivel 1. Olas de la exuberancia, qué chulas. Qué bonitas, macho. Un pollo con mantequilla, supongo, será, ¿no? Tiri, tiri. Tras la bruma y el bosque. El alba de las 1000 rosas. La aventura requiere valor. Vimana, Agama. Todas estas creo que eran de los... Sí, el Gaza de Varuna. Hasta que el bosque Saro. Eran todas de los Aranara. Escrituras araníaca. Que esta nos costó un huevo. Pues era súper larga. Enseñar a cocinar a los estos. Bueno, oye, pues a lo tonto nos hemos puesto con 360 puntos. En el nivel 2 no está nada mal. Que sí, hombre, si ya sé cómo funciona. Si es la cuarta ciudad en la que estoy inscrita ya. Vale, pues otra misión completada. Muy y bien, muy y bien. Vale, pues hemos completado 3 misiones en un vídeo. No os quejaréis. Pues nada, ya solo nos queda hacer esta, la de otra invitación a la Cámara de Jade. Y luego ya tendré que subir el nivel de la aventura para poder... Pero antes de eso voy a hacer esta, de la montaña. A ver si la completo de una maldita vez. Y voy a ver si mato a Oceánida. Si la mato al menos un par de veces o 3. Para pillar material del suyo. Para subir a Bárbara y probablemente a Mona. Me parece que también... Para ascender a Mona creo que también hace falta movidas que da Oceánida. Me parece esto, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, no, esto es un fragmento de la azurita varunada. ¿Veis? Pero esto o con Oceánida o con hipóstasis hidro. Hipóstasis hidro, no sé yo si he luchado contra alguno ya. Tendré que verlo, a ver. Pim, 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 pim. Y luego eso tengo de sobra y esto no sé qué es. Estos son... Ah, megafloras, vale, sí. Mañana a lo mejor voy a ver si mato a una hipóstasis hidro. Y de paso pues os lo enseño y tal. A ver si lo consigo. Que yo creo que es la única la única contra la que no he luchado. Porque contra Piro, hipóstasis Piro sí que he luchado. Contra Electro por supuesto. Contra Geo también. Contra Nemo también. Me faltaría Hidro, Crío y Dendro. Bueno, vamos a hacer la misión esa de la Cámara de Jade. Tiri, 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 tiri. Vamos a ver a la señorita Ninguang. Otra vez.
It looks like all our problems are solved. Welcome to the Jade Chamber. Oh, great. I have no idea what we would have done otherwise. I didn't think we'd really manage to get you here. This was a last-minute situation, and you're the one we trust the most. To put it simply, we are just looking for the right person to help. We had a very long discussion about it, but I have tasked my 3 most trusted secretaries with overseeing an important auction tomorrow. The nature of their day-to-day work is highly sensitive and confidential, so whomever I ask to fill in needs to be someone I can trust. There's no need to be quite so modest. Actually, you were the first person I thought of. I place a great deal of trust in you. To me, this work is highly sensitive and of utmost importance, though I'm sure you'll find it to be mundane at best. It would not surprise me if you can't bear the tedium or can't make the time. And yet, despite this, I thought it could do no harm to ask the question, on the off chance that you are interested. As it happens, I was just having a discussion on backup plans with my secretaries before you arrived. ¿Y por qué tengo unos corazoncitos ahí arriba a la derecha? No entiendo esos corazoncitos de qué van. But the outcome of that discussion was that we couldn't think of a suitable alternative. This is a good reminder that we should always have a contingency plan for everything. Anyway, this may add to the debt of gratitude I owe you. But the fact is, your arrival here has rescued what was fast becoming a rather dire situation indeed. I wouldn't worry. It's all work you'll be quite familiar with. All basic skills required by competent adventurers. If you have any questions about your work, I will answer them shortly. The administrative work Lady Ninguang touched upon just now is only one aspect. You'll also be required to cater for Lady Ninguang's basic daily needs, such as clothing and meals and... Don't be mistaken. I won't put you in a difficult position, and I will fully respect your judgment. All right. Please proceed to the office. Yes, Lady Ninguang. Pues a la vega. Oye, yo, Lady Ninguang, si hay que darte un baño o lo que sea, yo encantado, vamos, no tengo ningún problema. Vestirte. ¿Dónde vamos? Que estás muy tonta, Moria. Quita biombo. Quita biomboro. Aquí. Here. Before I get into specifics, I want to start by giving you the big picture. As a member of the Liyue Qixing, Lady Ninguang's every move is in the spotlight. Maintaining her perfect image at all times is absolutely essential. My usual job is to be her right hand, to maintain her image and take care of all her worries. For example, arranging her daily schedule, picking out clothes Eso for me her, gusta. dressing her, Vestirla yo applying misma, her eso me perfume. gusta. You misunderstand me. Baisha has always been very passionate about her work. I can leave any task in her capable hands, and I'm sure she was simply trying to share some of her enthusiasm. Thank you, Lady Ninguang. Back to the topic at hand. Let's get into the details. Bai Xiao and Bai Wen handle tasks that require enormous experience, while I'm mainly responsible for organizing her daily schedule. I can go through the methods I use and give you some pointers based on my experience to ensure that you are fully equipped. All in a day's work for the traveler, Great. Then I'll skip that and just get to the handover of duty. Currently, there are 133 items that have yet to be scheduled, 17 of which are high importance. Yes, I did try to make a start in advance, but only got as far as roughly prioritizing the tasks before I'll go through the most important items with you in more detail. If there's anything you don't understand, feel free to stop me with questions at any point. First is the periodic meeting with the representatives of the 8 trades. After that, fielding opinions on revisions to the current tax legislation. Then, a discussion with Lady Kuching on issues relating to time restrictions on land conveyance deals. Following that, there's a Q&A session with all the major commerce guilds. La verdad es que suena apasionante el trabajo, sí. Right after that, there's... Yes, you do.
To the uninitiated, scheduling may sound like a simple process of you need to take travel time into account, along with a whole spectrum of ample knowledge of all outside factors that may weigh upon your plan A is essential to devise a workable contingency. I assume this is all making sense. Unless you had any other questions at this No point? pensaráis con solo haber dicho eso, ¿no? En realidad no entendí ninguno. Good. Then let's press on. We're tight on time here, and there's a lot to get through. And we still need to leave enough time for you to prepare Lady Ninguang's schedule. Already? Wow. You're a fast learner. Wonderful. Then I'll be counting on you to provide my schedule for tomorrow. I'm grateful for your assistance. Now, I will leave you here in peace to proceed with your work. I still have a few items from today's schedules that need addressing. If anything else is unclear, you can ask by Sure. Madre mía, a la que vamos a Take liar care, aquí. Lady Ninguang. Le voy a hacer una agenda que se va a cagar. A las 5 de la mañana, levántate. A hacer flexiones. Día libre. Tan sencillo. Don't you think that this schedule is a bit of a light load? Yeah, that's true. Lady Ninguang has a lot of work to attend to, and frankly, she doesn't have many opportunities to rest. We do sometimes worry about her health, but her attitude is very Mora-driven. If by taking a break there's a chance she'll lose Mora, she'll never agree to it. Huh. I see where you're coming from. Alright then, let's go with your plan. I'm sure Lady Ninguang has plenty she wants to talk about with you. There's a lot of things that need doing over at the auction venue, so I will be leaving you now. I hope so too. You must be exhausted. Dice, you must be exhausted. Debes de estar exhausta. Sí, sí. Tiempo libre. Espera hasta el día siguiente. 7 a 8 de la mañana. Y mañana otra vez, día libre. Espera hasta el día siguiente, 7 a 8 de la mañana. Dice, despierta a Ninguang, o sea que no, nos va a dejar entrar en su dormitorio y todo. Bueno. ¿Cómo se está poniendo el juego de subidito? Yes, I'm already awake. Vaya por Dios. I'll be out in a moment. I'm just changing. Meh. Good morning. Did you sleep well? Pues llevas la misma ropa que llevabas ayer. Bueno, en realidad todos en este juego llevan siempre la misma ropa, pero bueno. Como siempre. That's good. I was worried you'd be a little uncomfortable. So, what's item 1 on today's schedule? I imagine this must have taken Baisha completely by surprise. Sure, there's no harm in changing my schedule around once in a while. My schedule is usually very tightly packed, and any extra time I can squeeze out is spent on preparing for the future. So, it'll be quite nice to take a break. I don't often feel tired. Seeing the Mora come in has a way of making me feel quite invigorated. ¿Por qué me tira corazoncitos? A lo mejor, si lo hago mal, me bajan los corazoncitos o como... Still, your idea is sé. very sensible. Mora can only lift a weary spirit. So then, the days ahead of us. Uy, tengo Any muchas. ideas on how to spend Lo que no it? sé si te iban a gustar, pero bueno. Something I never have the opportunity to do. Interesting. Before I decide, I'd like to know, what gave you this idea? Because as far as most people are concerned, Mora is the key to any and all opportunities.
Yes, you're absolutely right. This is what I appreciate about you. You see things the way they are. I want to do something a Sí, little me parece muy bien. self-indulgent. Is that okay by you? Thank you. All right, here it is. Bah. I've always thought it would be fun to recapture what life was like before I joined the Liyue. I was born into a humble family, and all the wealth you see now began with a single haul of... I had to. I wasn't born with a silver spoon in my mouth. Fishing isn't the half of it. You'd be amazed at some of the odd jobs I've worked in my time. A lot of the old folks like to brag about how I used to be their errand runner back in the day. They were tough times, but I had a clear goal and plenty of motivation. If I didn't make any money in the morning, I'd have no food for lunch. I guess that's why I came to be so upset. I want to relive that time for my life. Feel some of that drive again. So how about it? Will you join me? Great. Then let me lay down the ground rule. We're not to use our status or reputation in Liyue Harbor to our advantage, and we have no starting capital. The goal is to see how much more we can make under these Es como un minijuego, como... Okay, but working as a day laborer could be quite dull. Why don't we go down to the docks? Venga, donde tú quieras. They periodically throw out a lot of unclaimed or abandoned goods. We might find something that we can exchange for Mora. What does it matter? Don't worry about it. It's all part of the Yo voy fun. donde tú quieras. Tú eres el mar, yo Come soy on, la arena, let's yo go voy down to contigo the donde tú docks. quieras. Como cantaba el camarón. Andando, vamos al muelle. Tú eres el mar, yo soy la arena, yo voy contigo donde tú quieras. A ver, comenzar desde cero. Ve al muelle y busca los objetos abandonados. Anda que... Pero sin embargo estas misiones dicen que tienen como 5 finales o no sé qué. Y dependiendo de los finales que hagas... ¿Ves? Finales alcanzados. Acto 1, trámites en la Cámara de Jade. Finales alcanzados, recompensas de final. Uy, mira, tan pronto gemas y cosas de esas, qué chulas. Obtén un recuerdo del encuentro. Obtén 2 recuerdos del encuentro. Ah, ¿ya que se refería a los peces? ¿Que vamos a pescar o qué? Lady Ninguang, to what do I owe the honor? Are you here to inspect the goods in the warehouse? You may have to wait a moment. Sorry, I won't be long. I'll grab all the paperwork right away. Calm down. No need to panic. That's not why we're here. Oh, you're just looking for me? I haven't done anything. Have I? I mean, I don't think. All right, the periodic clearances. Yeah, I've been handling those, strictly per the protocol. I make sure I post all the necessary notices and notify every individual that I'm required. It used to be a huge problem, but with a bit of hard work, I've managed to reduce the amount of goods we need to clear out by... It's hard to say. It really depends. Everyone has their own reasons. But as far as the warehouse is concerned, they all fall into these categories. Unclaimed goods,
As for the damaged ones, I guarantee you it's nothing to do with how they're stored. It's because some things go bad more easily than others. If it sits there in the warehouse for too long, it goes without saying that it could start to affect the other goods. But that aside, even So, have you cleared out any of these goods recently? I'm afraid we just finished clearing out all the big ones. But don't worry, Lady Ninguang. If you're here for an inspection, then I'm here to make it happen. Hang tight. I'll grab some of the smaller items for you right away. Hold on. Oh. I don't think he has quite grasped the nature of this situation. Lady Ninguang, I had a quick run through the list and cleared out some more items. Let me see here. Soggy food, an odd shoe, a broken mirror, small wooden It's a shame we missed the last clearance. Some of these are true junk. But take this wooden toy, for example. The wood is good quality. If you took it apart, there's quite a number of useful Huh? You want it? Well, sure. Take whatever you want. It's all getting thrown away anyway. Great. This is going well. Yes. And once we're done, we will find a merchant to give us an appraisal of... I have no idea what's going on here, and I'm not about to ask either. Pues que la chica se está divirtiendo en su día libre, haciendo como que ha vuelto a sus humildes orígenes y tiene que trabajar y esas cosas. Vende el material al comerciante. Bueno, a ver cómo vamos el tiempo. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Sí, vamos a dejar por aquí. En el próximo, bueno, pues acabamos esta misión. Y si da tiempo y eso, iremos a ver si matamos a un hipóstasis hidro. Así que nada. Lo dicho, lo vamos a dejar por aquí. El próximo seguimos con esta misión a ver si vemos a uno de los finales esos. Y nada, y... Vale. Y todo eso, vamos, que me he quedado en la parra. Que me queda en blanco completamente. Que eso, que nos vemos en el próximo. Sed buenas, sed buenos, sed felices. Un saludín, chao, chao.